Señor, aquí estamos y sentimos tu presencia entre nosotros. Permite que en este momento podamos concentrarnos y aquietar nuestro corazón para oír tu voz, para oír tu mensaje. Nos acogemos a tu promesa que dice que tu palabra leída, tu palabra proclamada no va a volver a ti vacía, sino que tú la prosperas en nuestros corazones. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos. Háblanos en el nombre de Cristo. Amén. La parábola que acabamos de escuchar y casi todos los mensajes que hemos oído en Corintios y en Lucas, a veces es difícil escucharla y no la podemos entender muy bien. Como que de momento al oír las palabras de Jesús nos suenan fuertes, nos suenan casi que no podemos reconocer ahí al Jesús que estamos acostumbrados a pensar, ¿verdad? Al Jesús compasivo que ama y aquí está hablando de juicio y de cortar y de esperar frutos. Y como que la palabra nos parece dura. Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor está hablando así de esa manera? ¿Por qué nos está hablando de un juicio de una manera tan fuerte? Como que esas palabras nos chocan y no concuerdan con el otro mensaje, con el otro Jesús que conocemos, al cual le llamamos el mejor amigo, ¿verdad? Pero antes de hacernos esas preguntas, yo quiero que miremos con detenimiento el contexto todo del pasaje. Y eso lo debemos hacer siempre. Nunca debemos coger un pasaje ahí aislado de la Biblia y ver qué es lo que nos está diciendo, porque hay un contexto, hay una razón. Hay algo que está pasando en la cual hay un mensaje para nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Allí lo vemos y empezamos a leer desde el capítulo 12, porque realmente ahí es donde empieza, pero es muy largo para leerlo, ¿verdad? Estaba Jesús hablando con aquellos que le seguían y los fariseos también estaban por allí. Los fariseos eran los religiosos de su época, ¿verdad? Y estaban hablando, parece, del pecado y el arrepentimiento y estar listos para el momento que Dios llega a llamarnos, ¿verdad? Estar listos para la llamada de Dios. Y algunos en ese tiempo, como todavía en el día de hoy, creían que la enfermedad, el dolor, las cosas malas que a veces le pasan a uno, venían como castigo de Dios. Es decir, que había una relación entre algo, la enfermedad, por ejemplo, si ahora yo me enfermo, pues ellos pensaban, pues si se enferma es porque ha hecho algo malo, ¿verdad? Y Dios le está castigando. Ustedes recuerdan una vez que a Jesús le preguntaron ante un enfermo, les bueno, ¿y quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dijo, ni él ni sus padres, ¿verdad? Pero algunos creían, y todavía el día de hoy, hay algunas personas, ¿verdad? Muchos cristianos, yo he oído dando testimonio de que iban en el mismo carro y cómo Dios les salvó a ellos y no a los que estaban en el mismo carro. Y pensamos porque ellos eran pecadores y Dios me salvó a mí porque yo soy cristiano. Y Jesús por eso le dice a aquella gente que estaban hablando de eso, ¿verdad? Jesús sabía que eso, y le dice, ¿ustedes creen que los galileos, y les habla de un incidente que no encontramos en la Biblia más, es decir, no sabemos de ese incidente de los galileos que Jesús habla? Parece que unos galileos habían sido asesinados por Pilato en el mismo momento que estaban haciendo sacrificios. Y la gente estaba pensando, porque aquellos galileos deben haber sido bien pecadores, fíjate. Y entonces se cayó una torre cerca del templo y se murieron unos, pero no otros. Y Jesús les dice, ¿ustedes creen que esos galileos eran más pecadores que los que no murieron? ¿O que los que les cayó la torre encima eran más pecadores que los que no les cayó? No. Le dice Jesús, no crean eso. No crean eso, porque el juicio de Dios no es castigo de Dios. No hay una relación entre la enfermedad y el castigo de Dios. Dios no nos manda castigo, le dice Jesús. Porque recuerden,
¿verdad? Después decía lo mismo, Pablo decía a las personas, a los corintios. Recuerden cómo todos aquellos israelitas que fueron sacados de Egipto pasaron por todas aquellas penas y problemas y pruebas en el desierto y cómo Dios los cuidó a todos, pero ellos pecaron y desobedecieron y no todos llegaron a la tierra prometida. No porque Dios les castigaba, sino porque ellos se alejaron de Dios, porque no fueron fieles al pacto con el Señor. Entonces, el Señor les hace la parábola de la higuera y les dice que aquel hombre había un dueño de la viña, ¿verdad? Y él vino a buscar frutos de una higuera en la cual había invertido años y que esperaba esos frutos. Y parece que pasaron los años y no había fruto y no había fruto. Y llegó ese día esperando que por fin llegara el fruto y no había frutos. El dueño de la viña le dijo al viñador, córtala, ya no quiero esperar más. No quiero seguir invirtiendo y está usando la tierra que podemos usar para otra cosa. Y el viñador viene y le pide, le dice, no, vamos a darle otra oportunidad. Yo lo voy a abonar, voy a trabajar un poco más en la tierra y quizás el año que viene va a dar frutos. Y el dueño de la viña, que había hecho juicio y que había pedido que la cortara, tiene también el amor de decir y la paciencia, bueno, está bien, vamos a esperar para que dé los frutos que estamos esperando. Es decir, que el viñador que cuidaba la viña, la higuera, amaba a su planta y el dueño de la viña que había invertido también la amaba y porque la amaba tanto, porque tenía tantas esperanzas en ella, se entristecía y se dolía y había una evaluación cuando la higuera no daba los frutos que se esperaba, que podía dar y que el dueño de la viña esperaba. A veces por nuestra tendencia a ser negativos, miramos a esta palabra de juicio del Señor o digamos, de evaluación o de examen que el Señor nos hace, lo miramos como algo negativo y se nos olvida mirar la otra cara de la palabra juicio y de la necesidad de enjuiciarnos y de evaluarnos. Y es la otra cara que es positiva, que es que el juicio, por un lado, el juicio nos da la oportunidad, por la gracia del Señor, a tener una nueva oportunidad, a mirar las posibilidades que tenemos. Es decir, que lo que parece un reproche del dueño de la viña es una llamarada del amor tremendo que el dueño de la viña tiene por la higuera para que esa higuera llegara a la plenitud de vida que él sabía que podía llegar. En la severidad, Dios es severo, pero es severo porque espera de nosotros, que somos la higuera, que somos aquellas plantitas que el Señor nos pone para crecer. La severidad del Señor no es nada más que una expresión del amor de lo que Dios espera de nosotros. Es decir, que el juicio de Dios es parte de la gracia, es producto de la gracia de nuestro Dios. De esa manera que no choca, por eso no choca. La evaluación es parte del amor y de la gracia de Dios. Pero hay más que eso todavía en el pasaje. En el pasaje también vemos que se nos habla de la necesidad de estar listos para el Señor y de reconocer la necesidad que tenemos de depender solamente en el Señor, de la necesidad que tenemos de seguir creciendo en la fe, porque el caminar de la fe, hermanos y hermanas, no termina. Nunca podemos decir, ya llegué, ya estoy perfecto, ya tengo toda esta fe, porque cuando decimos eso, fallamos y caemos. Por eso en la carta a los Corintios, que la leyó Yanira, creo que fue Yanira, ¿verdad?
En la carta de Corintios vemos a Pablo diciéndole lo mismo a la iglesia de Corintios. Habían algunos que se creían tan firmes en su fe que ya podían hacerlo todo y podían mezclarse y meterse a hacer cosas que no debían porque ellos no iban a caer, porque ellos eran fuertes en la fe. Y Pablo les dice, ustedes recuerdan a aquellos israelitas que pasaron por el desierto, creían que eran firmes y muchos no pudieron llegar. El que crea que está firme, mire que no caiga. El que crea que está firme, mire que no caiga. Estamos en la época de Cuaresma, una época de reflexión, de autoexaminación, una época en que en oración podemos mirarnos nosotros mismos y hacernos ese juicio. Hacernos esa evaluación. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo estoy creciendo en mi fe? Y los frutos que tengo, ¿estoy teniendo frutos? ¿Y son esos frutos del Espíritu? ¿Cómo se expresa mi relación con Dios en mi vida diaria? En la manera que enfrento los problemas diarios, en la manera como me relaciono con mis hijos, o con mi esposo, con mi esposa, o con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo se expresa mi fe? ¿Cómo se está expresando esa relación de Dios en mi vida? Es un momento, es un tiempo, una oportunidad de reflexionar en nosotros mismos y ver dónde estamos. Para entonces, reconociendo dónde estamos, tener la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar la manera de ser para llegar a la plenitud de vida que el Señor sabe que nosotros podemos tener. Luego, en la necesidad de arrepentimiento y el llamado al arrepentimiento que nos hace Jesús y el llamado al arrepentimiento que oímos en la carta de Pablo a los Corintios bien fuerte, ¿verdad? Él los está llamando a que se arrepientan, que no hagan más esto, que no hagan cosas inmorales, que cambien sus caminos. El llamado al arrepentimiento no es una amenaza. No es una amenaza. La parábola de la higuera no es una amenaza, sino es un llamado a volvernos a Dios de una manera más estrecha, más honesta, más absoluta. El llamado de Dios a arrepentirnos es un llamado de amor, de afirmación de lo mucho que Dios espera de ti, de lo mucho que Dios espera de mí, de lo mucho que Dios espera de nosotros. Es un mensaje que nos dice que no tenemos que conformarnos a llevar una vida de pecado. No tenemos que conformarnos a llevar una vida de temor. No tenemos que llevar una vida lejos de Dios, esa vida que nos deprime, que nos carga, que nos hace tener insomnio por la noche. Que podemos volver a Dios para vivir la vida a plenitud, para ser y para realizar para lo que fuimos creados. Podemos dar los frutos inimaginables que nosotros decimos no podemos dar esos frutos, pero que el Señor sí espera de nosotros, porque lo que no es posible para nosotros, ¿es posible para quién? Para Dios. Es posible para Dios. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. No es una amenaza. No es para que nos sentamos tristes y deprimidos y yo soy malo, yo soy malo, yo soy malo. No, es un llamado de amor para rectificar, para cambiar, para llegar a ser a lo que tú fuiste creado. Porque tú fuiste creado para algo bueno. ¿Recuerdan lo que dijimos cuando hablábamos del amor a nosotros mismos? Fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Tú eres
imagen y semejanza de Dios. Y Dios espera que nosotros podamos crecer de tal manera que vivamos una vida maravillosa, una vida llena de poder, de gozo, de paz, que tengamos frutos en abundantes, que de manera que esos frutos traigan paz no solamente para nosotros, sino nuestro vecindario, amor, paz, reconciliación, armonía. Y podemos, porque somos hijos e hijas de Dios. Podemos, porque el Señor está con nosotros y lo que no es posible para nosotros, es posible ¿para quién? Para Dios, para Dios. La palabra arrepentimiento es usada mucho en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Tenía varios significados, pero bastante similares el uno del otro. Uno de los significados que se le daba era cambiar de mente, es decir, arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de pensar. Otra connotación era sentimiento de remordimiento, ¿verdad? De decir, ay, caramba, esa cosa que sentimos, ¿y por qué hice eso? Ese es el remordimiento. Y la otra connotación, que es la que más se usa y la que es más cercana a lo que Dios está llamando, es negar, quitar el pecado y volvernos a Dios. Decirle que no al pecado, decirle que no a lo que nos limita, decirle que no a lo que nos impide estrechar esa relación y volvernos a Dios. Volver a Dios. Arrepentimiento, ese es el verdadero arrepentimiento. No quedarnos en el remordimiento, porque a veces nos quedamos ahí en el remordimiento y tenemos ese dolor, ay, ¿por qué yo hice eso? ¿Y por qué yo no lo debía haber hecho? Y nos quedamos ahí, es como una matraquilla, y eso nos va ahondando y nos va doliendo y doliendo y doliendo y nos hace imposible la vida, ¿verdad? Y nos da esa carga porque tenemos ese remordimiento. No es ese el arrepentimiento del Señor. Ese simplemente es el primer paso, reconocer que hicimos mal. Y entonces dar la vuelta, decirle, Señor, me vuelvo a ti, perdóname, me arrepiento, perdóname. Y quiero empezar de nuevo. Y qué maravilloso, hermanos y hermanas, que tenemos un Dios que al mismo tiempo que se entristece y se enoja cuando nosotros nos alejamos, tenemos un Dios que sigue insistiendo, como le dijo el viñador, voy a abonarla por aquí, voy a seguir. Un Dios que nos toca la puerta y nos persigue. Y a veces hasta nos hace sufrir para que podamos reconocer, ¿verdad? Que nos perturba con preguntas, para que nosotros podamos reconocer que estamos mal. Y que no tenemos que seguir mal, porque lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Volver a Dios. Volver a Dios. Volver a Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Qué clase de Dios tenemos tan maravilloso, tan bueno, que espera tanto de nosotros? Y cuando ve que no estamos haciendo lo que Él sabe que nosotros podemos hacer, cuando ve que nosotros no estamos viviendo de la manera que Dios sabe que podemos vivir, cuando ve que no tenemos el gozo que Él sabe que podemos tener, cuando Dios ve que vivimos cargados, cuando Él sabe que podemos vivir libres, se entristece. Nos toca y nos llama arrepentimiento. Arrepiéntete. Este es el momento. ¿Por qué tienes que seguir así? Este es el momento de arrepentirte y volver a Dios. Volver a Dios. Y qué maravilloso. A mí me encanta el pasaje de Isaías que se leyó. Fue el primero que se leyó. Porque oigan lo que dicen, si no se les olvidó lo que dice. Venid, todos los sedientos, venid a las aguas. Venid,
Venid los que tengan sed, vengan a las aguas. Porque el Señor está aquí con las aguas que ustedes necesitan. No tenemos que estar viviendo con sed. No tenemos que estar viviendo sintiendo que estamos fallando. No tenemos que estar viviendo sintiendo que somos pocas cosas. No tenemos que estar viviendo con el remordimiento de lo que hice, por muy malo que sea. Venga, toma las aguas, que te va a lavar, que te va a refrescar, que te va a renovar y decirte, eres perdonada, tú eres perdonado. Y vive en abundancia y da esos frutos que yo sé, dice Dios, que tú puedes dar. No hay que estar viviendo con sed. Vengan, dice el Señor, vengan y tomen de mi agua. Vengan a mí, porque aquí estoy yo para renovarlos. El llamado a invitación de Dios es siempre de arrepentimiento, volver a Él. Y hoy es el momento. Hoy es el momento. Este es el momento. No tenemos que esperar a mañana. No tenemos que seguir viviendo con esas cargas, con ese temor. Este es el momento de venir al Señor. Este es el momento hoy y mañana es el momento, mañana será el momento de mañana, porque el volver al Señor, el arrepentimiento es casi algo que tenemos que hacer casi todos los días o todos los días. Todos los días reconocer que no podemos vivir sin el Señor, que dependemos de Él y evaluar y autoexaminarnos y volvernos al Señor. Ese es el llamado. Es un llamado de amor. Es un llamado de que tú puedas sentir hoy el gozo y la paz, la vida en abundancia que el Señor sabe que tú puedes tener, que el Señor te está ofreciendo. Y yo quiero invitarles a que usemos este tiempo de Cuaresma para orar, para buscar en la palabra del Señor, para escuchar de nuevo su llamado, ese llamado que a veces nos parece fuerte, de arrepentimiento, para volvernos a Él. Por eso hablamos del arrepentimiento, trae la confesión, y la confesión trae el perdón, y el perdón trae la nueva vida, una vida con el Señor. Vamos a usar este tiempo de Cuaresma para llegar a la Semana Santa sabiendo que somos del Señor. Y como decíamos en el estudio bíblico el viernes, cuando sabemos que somos del Señor, cuando sabemos quiénes somos, que somos de Cristo, la vida es diferente. Y el Señor te llama, nos llama. Gracias a Dios que tenemos un Dios tan amoroso, que cuando nos ve por allá alejados y nos ve haciendo todo lo contrario a lo que Él espera de nosotros, nos sigue llamando y nos sigue esperando y nos sigue buscando. Por eso me encanta a mí la oración que el obispo Woody White hacía cuando nos despedíamos. Él usaba una palabra que a mí me hacía preguntarme por qué la usaba, pero me gusta. Porque él le decía, Señor, síguenos perturbando hasta que nosotros podamos responderte como tú quieres que te respondemos. Síguenos perturbando, Señor, hasta que mi alma vuelva a ti y encuentre en ti y descanse en ti y viva en ti con todo poder. Y esa es mi oración para nosotros hoy, que el Señor nos siga perturbando, que podamos seguir oír el toque del Señor y que podamos reconocer dónde estamos, simplemente para aceptar la gracia del Señor, para volvernos a Él y tomar de sus aguas
que nos refrescan y que nos dan vida. Esa vida que Dios sabe que podemos tener. Amén. Bueno, ahora estamos listos. ¿Listos para encontrarnos con el Señor? ¿Sí? Amén. Listos para decirle al Señor, aquí estamos. Y quiero estar listo todos los días para que cuando tú vengas encuentres que mi vida está contigo y que estoy viviendo con frutos en abundancia. Vayámonos ahora sabiendo quiénes somos, que somos del Señor, sabiendo que tenemos un Dios que nos ama y que cuando viene a preguntarnos y hacernos lo que parece un juicio, es porque nos ama tanto que sabe que podemos vivir y vivir en abundancia. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y con todo el pueblo de Dios, hoy, mañana y siempre. Amén.